Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño exponiendo, transmitiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, absoluta, que tanto necesita un mundo que se pierde, pero que la iglesia no escapa de esa verdad. Necesitamos esa verdad en la iglesia. Es lamentable que un gran porcentaje, siempre lo digo con mucho dolor, no lo digo con quejabanza, sino con mucho dolor, del montón de ministros, si es que se le pueden llamar ministros, porque no sé qué ministran. El montón, no todos, pero los hay, están presentando un mensaje totalmente desfasado, descontextualizado, distorsionado, lejos de lo que son las verdades del reino eterno. Es lamentable. No sabiendo que el único elemento que nosotros tenemos como ministros ordenados, cualquiera de los 5 que tengamos, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, para perfeccionar a los santos, es la palabra. Es la verdad verdadera, plasmada en el texto sagrado, que se plasmó por inspiración, está plasmada en revelación y que se nos debe ser iluminada. Aquí está el maestro con mucha responsabilidad, con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega. Sé que a esto me llamó el Eterno y a esto me dedico. Años en esto. Este es nuestro estudio número 14. Número 14. Acerca de lo que es la mayordomía integral. En una oportunidad le di el título Mayordomía Integral para establecer el reino. Y se debe a que jamás y nunca Dios podrá establecer su reino en la tierra, en la vida de los hombres, afectando las tinieblas, a través de... nunca lo podrá hacer si no es a través de aquellos que han sabido ser buenos administradores de los principios del reino que estoy presentando. Jamás y nunca. Si usted no es una persona confiable para Dios, jamás y nunca Dios va a poder hacer en usted las cosas que quiera hacer. Usted no puede ser ni ascendido ni promovido en el reino de Dios. Jamás. Así como se lo estoy presentando. Vamos a hablar del principio número 14. Debo decir el 5, el 4, en el estudio número 14. Lo cuarto, número 4, número 4. Que usted y yo, me incluyo, porque esto es para mí también. Esto es tanto útil, este mensaje es útil tanto para ti como para mí, porque a mí me hace falta esto. Esto lo aprendí hace mucho, pero todavía, mientras esté en la tierra, debo tomar en cuenta estos principios, toda la vida. Lo cuarto que un ser debe administrar, aprender a administrar, son los bienes que recibe de parte de Dios para su uso personal. Oído, son los bienes que recibe de Dios para su uso personal. ¿De qué usted me está hablando, maestro? Presta atención, que por eso hay mucha gente en la iglesia, en nuestras congregaciones, que de Dios no recibieron más nada, porque lo primero que recibieron le dieron mal uso. Uno, no lo cuidaron, no lo supieron administrar. Y dos, le dieron un uso vil. Lo usaron para el pecado. Vamos a hablar de eso. Mire,
Repito, lo cuarto que un ser debe administrar, esto es usted y yo, son los bienes que recibimos de parte de Dios para nuestro uso. El ser carente de aprecio, quiero desarrollar esto, nunca se le olvide este principio del reino, nunca. El ser carente de aprecio, de apreciar, de valorar, de cuidar, tiene que ver con administrar. Se conoce como un tipo de ingratitud. ¿Por qué digo como un tipo? Porque hay dos formas de ver la ingratitud según el texto sagrado. Hay dos formas de ver la ingratitud según el texto sagrado. Entonces, el ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando negativamente no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado. Desde el punto de vista físico, si no sabemos administrar lo propio y lo poco que hemos recibido de Dios, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir la abundancia que hemos de heredar de Él. Si no eres fiel en lo poco, en lo mucho yo no te voy a poder poner. Si no eres tú, si tú no eres fiel, vamos a ser claros en lo poco que físicamente Dios te da, sino que no lo cuidas, lo rompes, lo desbaratas, no lo administras, o por el peor de los casos le das un mal uso. El uso que le das es para el pecado. Pues Dios nunca, oiga, Dios nunca te va a quitar lo que te dio. Tú lo vas a perder. Pero eso te va a asegurar a ti, por ser mal administrador, te va a asegurar el que Dios cierre su favor. Lo cierra por completo, porque no te puede seguir dando Dios. No te puede Dios seguir entregando los valores del reino cuando tú no sabes administrar. ¿Qué es lo que te tiene así como estás? ¿Qué es lo que me tuvo a mí pasado? Porque aprendí esto. La vida es una universidad que me enseñó muchas cosas. El maestro de todas estas cosas, el Espíritu Santo me enseñó a través de las circunstancias negativas en la vida que vinieron hacia mí por ser un mal administrador. Y me senté en el espejo de mi realidad. Y el Eterno me dijo, siéntate que quiero hablarte acerca de eso, de ser carente de aprecio. Quiero enseñarte esa verdad. Eso es lo que le estoy transmitiendo a usted. Mire, uno de los pecados de omisión, que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios, es la ingratitud. El término que aparece en las Escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este tipo de pecado es ingrato. Del griego acaristo, así aparece en el griego, acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. La ingratitud se manifiesta, o el ser ingrato para mejor presentártelo
en la mejor línea del pensamiento. El ser ingrato o al ingrato se le manifiesta, por ende, la ingratitud en dos formas. Dos. Uno. Primero, voy a hablar del primero. Siéntese en el espejo de su realidad. Oídos, son principios del reino. Yo no estoy jugando al ministerio. Sé a lo que Dios me llamó a hacer. Por eso tengo los bienes que Dios me ha entregado. Porque aprendí a ser agradecido. Salí del terreno del ser mal agradecido. Salí de allí. No podía funcionar en el reino. Era inútil para Dios. Mire, el mal agradecimiento es el acto de negativamente no reconocer las virtudes y beneficios que se han adquirido por la gracia de Dios. Esto es por gracia. Por gracia. Acuérdese que una ocasión le enseñé a usted, le di el concepto muy básico, no elemental, básico, fundamental, pero si se quiere sencillo, ¿no? Pero es lo que presenta la Biblia, del concepto de lo que es la gracia y lo que es la misericordia. ¿Se acuerdan? Y le enseñé que misericordia es cuando no se te da lo que mereces. Y gracia es cuando se te da lo que no mereces. Fíjate. Repito, misericordia es cuando Dios a ti no te da lo que mereces. Pero gracia es cuando el Eterno te entrega lo que no te mereces. Te merecías y me merecía el infierno. Y no me lo dieron por misericordia. Y me entregaron el cielo, la eternidad, que no me lo merecía, por gracia. Eso es. Entonces, cuando recibo algo de Dios, físicamente hablando, sea un carro, que a Dios gracias, Dios me dio 0 kilómetros nuevo. Un milagro financiero Dios hizo allí, porque yo fui a esta agencia de automóviles sin un centavo. Me senté a las 9 de la mañana, empecé a hacer los trámites, a ver si me aprobaban el crédito, y a las 2 de la tarde salí con un auto nuevo, 0 kilómetros. Gracias. La casa que Dios nos entregó, esto donde estoy, esta es mi oficina, pero este es el recinto, esta es la casa donde vivimos, propia. Cuando digo propia es porque no estamos pagando alquiler, no estamos rentados, no estamos arrimados. Es nuestra casa. Nos las entregó Dios por gracia. Un milagro financiero Dios hizo en esta casa. Con esta casa, aquí vivimos la familia. Mis 2 hijos, mi esposa, mi yerno y mi nietecita, que también veo que es un milagro de Dios, por gracia nos las entregó. Una niña hermosísima nos dio del Señor. O sea que, el inmueble es el hogar y aún el moblado que Dios nos ha entregado. Esta casa está muy bien amoblada, porque cuando la entregan amoblada, toda. Está muy bien amoblada. Eso viene de parte de Dios. Vamos a ver cuál es el uso que le voy a dar. Vamos a ver el cuidado que voy a tener de esos bienes. Porque eso no me pertenece, de Dios me lo entregó para que se lo administrara. Entonces, mire,
El mal agradecimiento es el acto de no reconocer las virtudes y beneficios que se han adquirido por la gracia de Dios. Es andar en desdén, indiferente al favor de Dios, indiferente al favor de Dios. Cuando usted se va al Evangelio de Lucas, búsquelo usted, póngamelo en la Biblia, está allí, capítulo 17, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. Se presenta una acción que tiene que ver con lo que vengo desarrollando. Esto es algo patético, pero es una verdad, está en la Biblia. Y es una verdad que no escapa a nuestros tiempos. ¿De qué usted está hablando, maestro? Se trata del caso de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan? 10 leprosos que se acercaron a Jesús, o mejor dicho, Jesús se acercó a ellos. Ellos fueron limpios. Todos, Jesús les dijo, vayan y preséntense al sumo sacerdote. Y dice el texto sagrado que yendo al camino, en la mitad del camino, fueron sanados. Oído, solo uno de ellos, de los 10, uno, solo uno de ellos, se regresó a dar gracias. ¿Quién? Uno. O sea, el equivalente al 10%. Y me atrevo a decir que esta puede ser la medida de agradecimiento que hay en nuestros tiempos, en nuestras congregaciones, en los que tienen justicia, tienen vida y son hijos de Dios, que son regenerados. Este puede ser, me atrevo a decir que sí, quizás, cuidado, es menos. El porcentaje de los que saben ser agradecidos delante de Dios es un grupo selecto, minúsculo, que saben ser agradecidos. ¿Se sabe el potencial de lo que es ser agradecido? El potencial, la fuerza, el poder que hay en esa virtud, el ser agradecido. No solamente con Dios, sino con los que te hacen bien, con los que te rodean, con los que te arropan y te acobijan con su favor, con el favor de los que te sirven. No saber ser agradecido y ni siquiera dar gracias. Oye, lo que más me llama la atención, porque estudié el texto, el pasaje lo estudié muy bien. ¿Por qué uno? Oído. Lo que más me llama la atención es que el leproso que se regresó a dar gracias era extranjero. ¡Ping! Ahí hay un bombillito que lo colocaron ahí también. Un bombillito. Lo colocaron. ¡Ping! Se me está dando una iluminación en lo que está escrito, maestro. ¿Cómo es la cosa? Era extranjero. Era un samaritano. Un samaritano. Los demás, o sea, los 9 eran judíos. ¿Eran qué? Judíos. Quien se regresa a dar gracias es el que no se sentía digno del favor. Repito, ¿cuántos eran los que se regresaron? 1. A dar gracias. ¿Quién era? Un samaritano. Los otros 9 eran judíos. Por lo que indica que la causa por la cual los judíos, los 9, no fueron agradecidos,
eran porque ellos se consideraban dignos de tal favor. Y por lo consiguiente, pues ellos no deberían dar gracias. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, tú sabes, ¿no? Somos la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el ombligo del mundo, el tapón del océano. Tú sabes. Arrogantes, soberbios, orgullosos, prepotentes, autosuficientes. Así no, así usted no va para el baile, así usted no califica para el reino, así usted no es una persona, un elemento útil para Dios desarrollar su propósito acá en la tierra. Así usted no califica para ver la presencia de Dios manifestada en su vida. Así usted no califica para ver la Shekinah de Dios, la gloria de Dios manifestada en su vida. No califica, así no. No. Porque usted no sabe ser una persona agradecida. Usted no sabe dar gracias por el favor, pero usted tampoco cuida lo que Dios le ha dado por gracia. Usted es un desbaratador. ¿Cómo te confía Dios los valores del reino? Nunca. ¡Ping! Ya, maestro, por eso estoy como estoy. Por eso vivo como vivo. Por eso estoy en la escasez en la que estoy presentando ahora. Por eso pido y no recibo. Toco y no se me abre. Busco y no hallo. Hay un Dios como que acepta, como que se esconde de esto, ¿no? Principios del reino le estoy presentando. Oído, principios del reino le estoy presentando. Perdón. Mire. La arrogancia. No se le olvide este principio. La arrogancia, la soberbia, la autosuficiencia, el creerte, es asesino de la gratitud. Por todos los medios debemos evitar caer en este terreno. En este terreno. Yo entiendo, oído, presta atención, oído. Yo entiendo que nosotros como creyentes, como regenerados, como hijos de Dios, debemos tener una identidad en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Entiendo que nosotros no somos mendigos, somos hijos de Dios. Cuando el hijo pródigo presentó un discurso para llegar a su padre, a la mitad del discurso el padre lo mandó, le interrumpió el discurso, le dijo, cállate. Ya no. Aquí tienes el anillo, vestirlo con vestiduras nuevas, hagamos fiestas, mata al mejor becerro. Yo entiendo que no debemos llegar a la presencia de Dios como unos mendigos, con una actitud de conmiseración, como presentándote a Dios como para darle lástima a Dios, para que Dios se mueva, porque Dios no se mueve. Dios no se mueve por eso, Dios se mueve cuando tú le llegas como lo que eres, tienes y puedes, que tengas una identidad de hijos y que entiendas que eres hijo del Padre eterno, del Dios que tiene todo. Mío es el oro, mío es la plata, se lo doy a quien yo quiera. El Dios, el eterno, el creador es nuestro Padre. Y debemos tener, ¿cómo se llama? Presencia ante Dios. Ser gente de glamour, de excelencia ante Dios. Tú sabes, llegarle como lo que somos. Pero por delante tiene que estar entender que todo lo que somos, tenemos y podemos es por gracia. Se dio mediante la persona de Jesucristo.
que el protagonista en esto es el Cordero, Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, el que padeció el vía crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz, el que muere y resucita al tercer día, y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza, el señorío. Él es el protagonista. Nosotros somos actores de reparto o actrices de reparto en el caso de las mujeres, pero Él es el protagonista. Entonces por Él somos, por Él estamos, por Él vivimos, por Él respiramos, por Él tenemos los bienes, por Él tenemos la casa, tenemos el carro, los milagros financieros se producen en nuestras vidas, milagros de enfermedades sanadas, terminales fueron sanadas. Todo viene de Él. Eso tiene que estar por delante, porque tampoco puedes llegarle al Padre, tú sabes, arrogante, no, espérate. Llégale con lo que eres, tienes y puedes. No le llegues a Dios como un arrastrado, con un complejo de inferioridad y autodepreciación, de baja estima, con misericordia, tú sabes, dando lástima. No, porque Dios no le mueve eso. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, reconociendo lo que somos, tenemos y podemos, de lo que Él ha hecho en nosotros, lo hizo, fue por su Hijo. Y quien mantiene esa verdad en nosotros es su Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso tiene que estar por allí. Entonces la arrogancia, que una cosa es, alguien dijo que el orgullo es una virtud mala en el ser humano. No, todo depende cómo lo canalices. Porque cuando tú canalizas el orgullo, lo pones bien canalizado, es bueno. Yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios. Entonces no está malo. Yo me siento orgulloso de ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no está malo. Yo me siento orgulloso de formar parte de la familia de Dios. Yo me siento orgulloso de tener el Padre eterno que tengo, de tener el hermano mayor, el Teantropos, el Dios hombre sentado a la diestra del Padre. Me siento orgulloso. Entonces no está malo. Todo depende cómo canalices el orgullo. Entonces la arrogancia es asesina de la gratitud. Por todos los medios debemos evitar caer en este terreno. Oído, con todo lo heredero que seamos de los bienes de Dios, debemos ser agradecidos ante su presencia. Nunca nos olvidemos que lo que somos en Dios es producto de su gracia. Entiendo que con la posición que tenemos, lo repito, no, negativamente, no debemos acercarnos a Dios rogando como que si fuéramos mendigos, con una actitud de conmiseración, de lástima, pero tampoco debemos ser arrogantes ante Él. Porque si a posición vamos, Jesús cubría todas las virtudes como para no dar gracias. Y con todo lo que Él representaba, hizo de la gracia un estilo de vida. Si aquel que menos debería dar gracias es el Teantropos, el Dios hombre. ¿Por qué Dios? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero Él no hizo eso. Él fue sencillo, humilde, agradecido. Vivía con una devoción en sus labios, en su forma de hablar, de caminar, adoraba. Cuando Jesús caminaba con un pie daba gloria a Dios y con el otro decía aleluya, gloria a Dios, aleluya. De su vida emanaba gracia. Mateo, el capítulo 15, verso 36, dice el texto sagrado: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió. Mateo 26, 27
dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, la dio. Juan, el capítulo 11, verso 41 dice, cito, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya Jesús venía orado, ya él venía orado, ya había orado, ya él tenía una intimidad con su Padre, una comunión, ya él y su Padre y el Espíritu que estaba en él habían tratado el asunto de Lázaro. Ya él iba comisionado por Dios, por el Padre eterno, pero dio gracias. El apóstol Pablo tenía el mismo sentir de Jesús y es el mismo sentir que usted y yo debemos tener. Y el apóstol Pablo estableció la gracia de Dios, el ser agradecido como un mandamiento, Te vas a Colosenses, el capítulo 3, verso 15. Mire cómo dice. Cito. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Dice Pablo, y sed agradecido. Oído. Si nos ponemos a dar una lista, búsquese usted un apuntador y un papel y haga usted una lista por las cuales debemos ser agradecidos. Hágala, por la cual usted debe ser agradecido, por la cual debo ser agradecido, me incluyo. Estoy pero seguro, absolutamente seguro, de que no habrían libros en este mundo. Voy a usar una hipérbole, de que no habrían libros en este mundo como para escribir todas aquellas cosas por las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Mire, no me voy a salir de acá, lo que voy a decir tiene que ver con lo que está acá. Este servidor que usted ve acá, frente, el maestro Briceño, padeció de la maldición que vino en el mundo y que gracias a la presencia del Eterno eso se fue. Pero muchos perdieron la vida de lo que llamaron el COVID-19. Este COVID, yo padecí de esto. Una enfermedad, señores, que te reduce a un tipo de animal, que es el pez. El pez. Se lo explico. El pez extrae el oxígeno del agua por las agallas. El pez. Usted saca el pez del agua y el oxígeno que nos sirve a nosotros como seres humanos, a ellos no les sirve. A ellos les sirve ese oxígeno que está en el agua. Lo extrae. Es un trabajo que hacen las agallas, es una propiedad de ellos. Eso es propio de los peces. Así pasa con los que sufrieron en mi caso de COVID, que teniendo oxígeno estás como el pez. No puedes respirar habiendo oxígeno. Tienes pulmones, tienes bronquios, tienes las fosas nasales para respirar, la nariz. Hay oxígeno, pero te trancas, no puedes respirar. Pasé por ello.
Me dieron 2 crisis de asfixias en la habitación. 2 crisis de asfixias. Que casi me voy. Casi me voy. Me quitaron el oxígeno liviano que había y me pusieron el pesado. Trajeron una máquina para el cuarto, porque el oxígeno que tenía era el que estaba incrustado en la pared atrás de mí. Y a ese oxígeno no me daba. Y trajeron una máquina muy grande, con unas ruedas rodando, y me pusieron el oxígeno. Y cuando me pusieron la máscara, yo empecé a respirar. Me acuerdo que una de esas crisis fuertes, yo ya me estaba despidiendo de este mundo. Señor, en tus manos estoy. Y escuché la voz de Jesús cuando me dijo por el Espíritu: no temas. Yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. No temas, no es el tiempo de morir. No es el tiempo de partir de la tierra y venir conmigo. No he terminado de hacer contigo las cosas que yo dije que iba a hacer. No temas. 10 días después salgo del hospital ya de alta sin COVID, pero todavía afectado en mi respiración. La fisioterapeuta fue a la casa, me enviaron con una máquina de oxígeno, por cualquier auxilio. En esos momentos que estoy haciendo el ejercicio con la fisioterapeuta, me dio una crisis en mi casa, que tuvimos que acudir a la máquina de oxígeno y me la colocaron. La restauración fue lenta, todavía quedaron secuelas, pero ¿a qué viene el maestro? Cuando estaba ya sentado en el espejo de mi realidad, le dije a Dios: gracias por el oxígeno que nos da, que nos provee y que nos presenta todos los días. El día que Dios cierre esa bombona de oxígeno del mundo, aquí se acaba todo. Se acaba todo. Es cuando empecé a valorar lo que Dios me entrega, por decir algo, un elemento tan necesario que es el oxígeno. Cuando empecé a valorar, empecé a entender cuánto vale el oxígeno. Wow. Con todo eso un mundo lo contamina, atenta en contra de él. Cómo Dios hizo las plantas para que reciban lo que nosotros expulsamos, que no nos sirve. A ellas les sirven, pero ellas expulsan oxígeno que a nosotros nos sirve. Por eso digo que si yo agarro un apuntador, un papel para hacer notas de todas las cosas de las que yo debo estar agradecido, no nos alcanzan ni la tinta ni el papel para anotar todo. No nos alcanza. Mi pregunta es: ¿por qué si hay tantos motivos para ser agradecidos ante Dios, no lo somos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir en desdén ante su presencia en esta área? ¿Por qué ni siquiera damos gracias por la comida, por el vestir, por el inmueble, por el moblado, por el carro, por tus familiares, por el oxígeno? Tantas cosas, para usted de contar, que hay para ser agradecido, que no terminaríamos un día de oración para darle gracias a Dios por todo, que un día nos queda corto. Gracias porque mi corazón late, porque mi corazón está cumpliendo
con su trabajo, no se ha detenido. Por mi hígado, por mis riñones, por mis intestinos, por mi piel, por mi sangre, por mi vista, por mi oído, por mi olfato. Porque puedo caminar, porque amanecí vivo hoy, porque hoy amanecí vivo. Hoy, sin lugar a dudas, gentes amanecieron muertas. O ahora mismo están muriendo otros y nosotros estamos vivos. Es como para todas las mañanas levantarte y lo primero que hacer es doblar rodillas y decirle al Señor gracias, porque amanecí vivo. Gracias por este día que me entrega. Gracias por mi madre, por mi padre si los tienes vivos. Gracias por mis hermanos si tienes. Gracias por todo. Mire, lo malo y serio del caso es que el apóstol Pablo compara este tipo de pecado, la ingratitud. El apóstol Pablo la compara con acciones de pecados que a continuación voy a nombrar, que quizás lejos esté de nosotros el que caigamos en ellos. Pecados que caracterizan la vida de un hombre con una mente totalmente cauterizada y reprobada por Dios. Fíjese esta lista, se la voy a nombrar. Pablo te habla del ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, arrogantes, impíos, indolentes, implacables, calumniadores, crueles, malignos, traidores, impetuosos, infatuos, fornicarios, rebeldes, corruptos, reprobados, incrédulos, narcisistas. Todos estos pecados que le acabo a usted de nombrar, quizás lejos esté de que los cometamos, pero entre todos estos Pablo habla de la ingratitud. O sea, ninguno de estos pesa más para Dios. Todos son iguales. Pero Pablo dice que entre todos esos tipos de pecados está el ingrato. Pero lejos está de que yo sea un avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente, arrogante, impío, indolente, implacable, calumniadores, crueles, malignos, traidor, impetuoso, fatuo, fornicario, rebelde, corrupto, reprobo, incrédulo, narcisista. Hoy no, maestro, lejos está de esto. Pero Pablo te dice que entre ti, este tipo de gente tienen lo que se conocen los ingratos. Entonces, analizando bien el caso, repito, creo que lejos está de nosotros, como lo decía anteriormente, el caer en estas prácticas. Pero estamos cayendo en algo semejante que el apóstol Pablo demarca en la lista, que es en la ingratitud. Maestro, ¿dónde está eso? Búsqueselo. Póngamelo en la Biblia, búsqueselo. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Capítulo 3, versos 2 al 8. Miren lo que dice Pablo. Cito. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, narcisistas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ascaristos, ingratos, malagradecidos, Pablo dice ahí. Está entre todo este tipo de gente, y sigue, impíos, sin afectos natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de las cosas del reino de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversos concupiscencias. Estos siempre se están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Pero observe que entre todos estos pecados, Pablo dice que hay lo que se conocen como ingratos. ¿Qué es lo que venimos a hablar? Esa es la primera forma de ver la ingratitud. El no ser agradecido. Pero la segunda forma es ser carente de aprecio. Segunda forma de ser ingrato y por causa de caer en ese terreno no administrar los bienes del reino. Carente de aprecio. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud también se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes, físicamente hablando, recibidos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos administrarlo con cuidado. Si no sabemos administrarlo poco, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir la abundancia de Dios. El ser ingrato, caemos en el terreno de la desgracia, en el terreno de la desgracia, y por lo consiguiente anulamos el favor de Dios para nuestra vida. En esto se cumple el principio que está establecido en el texto sagrado. Citó: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Ahora entiendo por qué estoy así, maestro. Usted va a Mateos, el capítulo 25, verso 21, dice así, cito: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Usted va a Lucas, capítulo 16, verso 10, dice, cito: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no lo es, dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Principio del reino eterno. Pero vayas a Lucas, capítulo 19, verso 17, dice: él les dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Este es un principio sine qua non que nunca debemos evadir, y que si lo evades se va a cumplir. El resultado lo vas a tener. En Dios no hay atajos como para que le caigas adelante. Él no puede ser burlado. Lo que tú siembras, tú lo vas a recibir. Perdón. Este no es un mensaje emocionalista, amarillista, lleno de catolicismo romano, de principios de ocultismo, seudismo. Esto no es una falsa doctrina. Esto no es mi pensamiento, mi forma de pensar, filosofía.
Eso es verdad del reino. Siéntate en el espejo de tu realidad y dice, wow, ahora entiendo por qué estoy como estoy. El hermano Juan de los Palotes, desde que recibió esa herencia, cambió. No cambió. Él era así. Él lo que no tenía era dinero para demostrar lo que era, pero él era así. Por eso Dios nunca te va a entregar los principios del reino cuando Él sabe que en su prognosis, en su eterno conocimiento, tú no estás preparado para la abundancia. Tú no estás preparado para eso. Entonces Dios te saca de la maldición de la pobreza y de la miseria, te libra de ella, te regenera, te libra. Por su sangre te libra de ella. Por la sangre de su Hijo te libra. Pero pasas de la pobreza o de la maldición, que es un estado que fuimos libres, pasas al estado de la escasez. Para después llevarte a la solvencia, después llevarte a la abundancia y después llevarte a la sobreabundancia. Pero por tu carácter que no está formado en los principios del reino, que no has aprendido a ser agradecido. Uno, porque no agradeces lo que recibes, y dos, porque no cuidas lo que Dios te da. Eres un mal agradecido, pues Dios te tiene en la escasez. Y lo duro del caso, yo no soy el profeta del desastre, pero lo duro del caso es que van a haber muchos que van a morir allí, que no van a poder ver la gloria de Dios manifestada en su vida en abundancia, ni siquiera en la solvencia. Van a estar en la escasez. Y Dios no quiere que tú estés allí. Él no quiere eso. Mire, el no cuidar o darle un buen uso a lo que recibimos de Dios, caemos en el terreno de la desgracia y por consiguiente anulamos la posibilidad que tenemos de Dios para seguir recibiendo sus bienes. Anulamos. Si somos fieles en lo poco que hemos recibido, cuidándolo, administrándolo muy bien, detalladamente, con mucho cuidado. Mira el uso que le estás dando, preservándolo. Y repito, dándole un buen uso. Oído, nada, gloria a Dios, nada detendrá a Dios para seguir confiando en ti y en mí, en nosotros, y entregarnos todas sus bendiciones. Nunca te olvides de esta verdad. Dios nunca te entregará sus recursos para que los derroches. Nunca. El texto dice, mi copa está rebosando, no derramando, porque Dios no da bendiciones para que se derramen y se pierdan. Por eso es que Dios no echa vino nuevo en odres viejos, porque el texto sagrado dice, se rompe el odre y se pierde el vino. A Jesús no le interesa tanto, a Jesús no le interesa solamente el vino, sino el odres que eres tú, pero tampoco le interesas más el odres que el vino, los dos para él cuenta. ¿Cuál es el uso que le estás dando al vehículo que tú tienes, la casa que recibiste, las tarjetas de crédito que Dios te dio, el dinero que Él te presentó? ¿Cuál es el uso que le estás dando? Ahí está el problema. Entonces, Dios puede cambiar tu economía en un día. En un día, así.
Mire, Dios pone gracias para dar y gracias para recibir. No se le olvide ese principio. Dios puso gracias en las egipcias para darle a las hebreas. Y Dios puso gracias en las hebreas para recibir de las egipcias. Así. Dios puede tocar a cualquier magnate, a cualquier multimillonario para que ponga una ofrenda en tu cuenta para la administración del ministerio, para que lleves a cabo el ministerio con más éxito, pero Dios sabe que el día que te dé ese dinero te vas a perder, te mantiene allí, pelando. Porque ¿cuál es el uso que le estás dando al dinero? ¿Cuál? ¿Estás usando el dinero para sobornar? ¿Para comprar lo indebido? ¿Para el uso vil? ¿Para la fornicación? ¿Para la inmoralidad sexual? Porque conozco, y viene al caso porque los conozco, de personas que le dieron mal uso al dinero, a sus tarjetas de crédito en el área de la fornicación, propiamente en la prostitución. Yo conozco de cristianos, hijos de Dios, entre ellos ministros, los sé, que con sus tarjetas de crédito compraron páginas pornográficas. Lo sé. Lo sé. Que con sus dineros se fueron y compraron el servicio de una mujer para que se acostara con ellos 2, 3 horas, una noche. Según ellos, entre comillas, para darse vida. O sea, en vez de ser una persona que aporte para el reino, predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando a Cristo como el único don de salvación a las personas que están perdidas y sumergidas en el pecado, en este caso a esa mujer que vende su cuerpo, esa prostituta, ramera. En vez de ministrarle, predicarle y anunciarle el reino, no, le estás pagando para acostarte con ella. El dinero que Dios te da lo estás usando para eso. Primero eso. Y lo peor del caso es que para ti esa mujer vale lo que tú le estás dando. 50, 100, 200 dólares, 300 dólares. Eso es lo que vale para ti. Pero ¿cuánto vale para Dios? Su hijo en la cruz del Calvario. Su hijo en la cruz del Calvario. Eso vale para él, para Dios. Porque eso fue lo que Dios pagó por esa mujer. Su hijo en la cruz del Calvario. Tú no. Para ti eso es lo que vale, 50 dólares. ¿Ven? Entonces mira el pecado, el valor que le estás dando. El valor que le estás dando a esa mujer que vale tanto para Dios, porque la mujer encendió la lámpara para buscar la moneda perdida, indicando que la moneda en el huerto del Edén, el hombre estaba perdido, pero no devaluado. En el huerto del Edén el hombre se perdió, pero no se devaluó, no perdió valor para Dios. Por eso es que la mujer busca la moneda, porque la moneda estaba perdida, pero no devaluada. Esa mujer que tú estás pagándole para que tenga relaciones sexuales contigo, para que te preste el servicio sexual, está perdida, pero no está devaluada. Ahora, para ti está devaluada, porque eso es lo que tú le estás dando. 50 dólares. Eso es un descaro. Eso es un descaro. ¿De qué usted está hablando? De que eso está pasando en nuestras congregaciones, de hombres o mujeres que están usando el dinero que Dios les ha dado para usos civiles, para el pecado. Su carro, su casa, sus bienes, su inmueble, noblado, su vida, su dinero, todo lo están usando para las tinieblas y no lo están administrando en el reino. Se te prende el bombillo. ¡Ping! Maestro, no entiendo. Porque vivo como vivo y porque estoy donde estoy. No eres confiable para Dios, no eres.
No eres un engarce confiable como para Dios poner en ti los valores del reino. Tú no. Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. En nuestra próxima clase, la número 15, vamos a hablar de lo quinto que un ser debe administrar. Parece mentira, pero es su lengua. ¿Su qué? Su lengua. Por no ser buen administradores de este órgano que es tan pequeño, pero que Santiago dice que cuando es influenciado por las tinieblas destruye, acaba, arrasa. Muchos perdieron la vida por no ser administradores de su lengua. Vamos a hablar en la parte número 15 de este tema que estamos tocando, mayordomía integral. Vamos a hablar de esto. Porque nos cuidamos de la fornicación, eso está bien. De la inmoralidad sexual está bien, cuídese. Pero qué tan fácil caemos en este pecado. La lengua. ¿Ok? Bendiciones, maestro Briceño se despide. Oren por mí, por favor, toda la oración que puedan. Toda la oración que puedan. 2, compartan este mensaje, no se queden con él. Y 3, en lo que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio, le lo agradecemos. Yo le dije, yo no voy a caer en el terreno de la conmiseración, el dar lástima como para que usted me dé dinero. No. Ni voy a manipular, ni intimidar, ni controlar para que usted me dé dinero. No. Solo que es lo que dice la Biblia. Si usted está siendo bendecido a través de este ministerio, usted debería, no es que tiene, no, debería de aportar para el ministerio. Porque Pablo lo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. A esto nos dedicamos y de esto vivimos. No somos vividores de esto, vivimos. No somos vividores, vivimos. El que predica el evangelio, viva del evangelio, no sea vividor del evangelio, no, viva del evangelio. Por ahí hubo uno en esos comentarios que me mandó a trabajar, allá trabaje, y es que yo no sé, la gente no ha entendido que esto es un trabajo, aunque el ministerio es una vocación, no una profesión. Debemos de ejercer el ministerio como unos profesionales, número 1, pero esto tiene su tiempo. El llegar al nivel de conocimiento en el que el maestro Briceño está no fue fácil y seguir enriqueciendo este conocimiento no es fácil. Por eso aquel que me mandó a trabajar, que escribió, vaya trabaje, yo le insto que se ponga en mis zapatos, que comience esto. Pero primero tiene que ser llamado por Dios porque solo no lo va a hacer. Pero que se meta en esto, estudiar teológicamente hablando. Una de las carreras no es fácil, una carrera que es tan comprometedora y que se requiere tiempo, dedicarle tiempo tal como la medicina, como la ciencia. Esto hay que dedicarle tiempo. No, somos como soldados que solo estamos para para las órdenes del comandante, nos debemos un cuartel, es una vida. Usted entra en una carrera de militar, empieza a estudiar como cadete, usted se dedicó a una carrera, usted no le puede dedicar tiempo a más nada en la vida civil, porque usted es un militar. Así pasa. Con uno que es llamado por Dios a este ministerio, tienes que dedicarle tiempo, no puede estar en lo secular. Pablo dijo, ninguno que ministre se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si yo agarro un volante, si yo agarro una empresa, me voy a trabajar 8 horas en una empresa, de lunes a viernes yo no voy a tener tiempo para este trabajo que estamos haciendo. De todas maneras, Dios está allí, Dios suple, pero permita que seamos uno de los canales que Dios use para bendecir este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? ¿Cómo lo hacemos llegar a una ofrenda? Usted puede escribir a mi número de WhatsApp, +1 786
604-3352 más 1-786-604-3352, o puede escribir a mi correo José Briceno con C, josebriceno71@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, y puedes preguntarme, maestro, ¿cómo le hacemos llegar una ofrenda? Queremos ofrendar a su ministerio. Me despido hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.